En diciembre. Empezamos, ¿vale? Sí. Bueno, voy a hablar de los fármacos antivirales. Lo presentas. A mí me ha dicho el doctor Rebollo que te presenta. Bueno, Cristina López, nuestra aquí presente, nos va a hacer una actualización sobre el tratamiento antivírico del SARS-CoV-2 o de los antivirales hoy en día, ¿no? Disponibles. Y no. Bueno. Vale, en primer lugar, una introducción. Años antes del surgimiento de la pandemia del COVID, los virólogos ya habían iniciado la búsqueda de antivirales que pudieran proteger a las personas contra los coronavirus emergentes. Hasta ese momento no se sabía que los coronavirus pudieran causar enfermedades graves en humanos, hasta la aparición del SARS-CoV-1 en el año 2003-2004, que produjo 8.000 infectados en el mundo, y el MERS en el año 2012, que produjo 2.000 infectados. Tras el SARS y el MERS, los virólogos empezaron a investigar los antivirales para el coronavirus y luego llegó la pandemia de COVID-19. Queda ya muy lejos el inicio de la pandemia en diciembre de 2019 y en marzo del año 2020 empiezan a aparecer los primeros casos. El desarrollo de los fármacos antivirales lo que pretende es detener o ralentizar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el desarrollo de antivirales es una tarea muy difícil y costosa y que a veces puede llevar incluso una década de investigación. Empieza una lucha contra reloj para intentar buscar fármacos que fueran activos frente al SARS-CoV-2 y no es de extrañar que la urgencia que suponía la pandemia de COVID-19 planteara reutilizar fármacos que se habían utilizado en otras enfermedades. Es por ello que los investigadores empezaron a examinar colecciones moleculares para comprobar si algún medicamento aprobado por la FDA y los compuestos en investigación podían ser eficaces frente al SARS-CoV-2. En este momento no se disponían antivirales eficaces y se revisaron los fármacos que se habían utilizado para el SARS-CoV-1 y para el MERS, como el interferón, la ribavirina, la citromicina, el lopinavir y el ritonavir. Sin embargo, posteriormente empezaron a aparecer, a partir de mayo de 2020, empezaron a aparecer unos estudios en los que se vio que estos fármacos eran poco eficaces en disminuir la mortalidad en enfermedad grave avanzada. No tenían evidencia en infección temprana o profilaxis y la hidroxicloroquina a altas dosis tenía efectos adversos, incluso se vio que podía aumentar la mortalidad cuando se asociaba a otros arritmogénicos como la citromicina. Es entonces también aparece el Remdesivir, que es el primer fármaco que tiene evidencia en ensayos controlados randomizados. Era un fármaco bien tolerado con un bajo nivel de resistencia y es el primer fármaco que se aprueba para el tratamiento del SARS-CoV-2 en octubre de 2020. ¿Qué fármacos disponemos actualmente para tratar el SARS-CoV-2? Pues ya han pasado 2 años de la pandemia y la situación en la que nos encontramos es diferente. Tenemos 535 millones de infectados en el mundo, con 6 millones de fallecidos. Actualmente en España han habido 12 millones de casos y la tasa de vacunación es del 86%. La variante predominante a nivel mundial es la Omicron BA1, BA2. Sin embargo, están empezando a aparecer otros sublinajes como el BA4 y el BA5, que apareció inicialmente en Sudáfrica, que representa en este país el 50% de los casos. En España la variante predominante es Omicron, sublinaje BA4. Este sublinaje tiene más riesgo de transmisibilidad y menos gravedad que la BA1, sin embargo, la eficacia de las vacunas es similar. El contexto en el que nos encontramos ahora ha cambiado porque se habla del concepto de gripalización del COVID, en el cual la OMS publica que quiere llevar una estrategia diferente de control sostenido del virus, como ocurre con la gripe. Pasamos de un escenario donde lo que queremos es que no circule el virus a nivel de la población a un escenario en el cual hay una libre circulación del virus con la finalidad de proteger una serie de aspectos como son aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos psicológicos. Es en este momento cuando aparecen las terapias antivirales ambulatorias y comentaré un poquito los grupos de riesgo. La tendencia actualmente, por todo esto que he comentado, es hacer un tratamiento en la comunidad, es decir, hacer un tratamiento precoz durante la primera semana en pacientes que son vulnerables, como son pacientes con comorbilidades, pacientes de edad avanzada o pacientes inmunodeprimidos. Porque ahora disponemos de una serie de antivirales de primera generación que tienen una disminución del riesgo de hospitalización e ingreso entre un 30 y un 90%.
Las terapias antivirales ambulatorias para el COVID se han recomendado en pacientes leves moderados, no hospitalizados, que no precisan oxígeno y que tienen al menos un factor de riesgo de progresión de enfermedad. Sin embargo, hay una limitada disponibilidad de estos fármacos y esto ha establecido que haya que hacer unos criterios de priorización en base a la gravedad y al riesgo de complicaciones que tienen los pacientes. Y actualmente disponemos de 3 fármacos, el Veklury, el Remdesivir, que es intravenoso, y de 2 antivirales orales, el Paxlovid y el Lagevrio. ¿Cuál es el riesgo de progresión a COVID-19? En principio ya conocemos un poco todos cuáles son las enfermedades que favorecen el riesgo de enfermedad grave, pacientes de avanzada, sexo masculino, enfermedades crónicas y pacientes inmunodeprimidos. Se ha visto que las personas mayores tienen un deterioro de la respuesta inmune de células B y T comparado con las personas jóvenes, con una reducida capacidad de respuesta de anticuerpos monoclonales, anticuerpos neutralizantes, perdón, y que también en personas jóvenes que tienen disregulación del sistema inmune de células B y T pueden tener mayor riesgo. Hay muchas condiciones que hacen que una persona pueda estar inmunodeprimida o que tenga un sistema inmune más debilitado, como son pacientes trasplantados, pacientes de tratamientos supresores con terapias biológicas, pacientes con inmunodeficiencias o pacientes VIH con cargas virales bajas. Se ha clasificado y priorizado a los pacientes en función de un riesgo que se basa en una serie de factores, como es la edad que tiene el paciente, su estado vacunal, su estado inmunológico y los factores de riesgo para progresión clínica, en 4 grupos. El primer grupo son los pacientes de más alto riesgo, es el grupo 1, pacientes VIH con menos de 200 CD4, pacientes trasplantados de médula ósea o de órgano sólido, pacientes en tratamiento sustitutivo renal, pacientes con inmunodeficiencias, con fibrosis cística, pacientes con síndromes de Down y con quimioterapias mielotóxicas o con quimioterapias no citotóxicas con neutropenia o linfopenia. También pacientes con tratamientos inmunosupresores, bien corticoides a altas dosis o un tiempo prolongado, o bien inmunomoduladores no biológicos o biológicos. El segundo grupo de riesgo son pacientes de más de 80 años que no están vacunados. El grupo 3 son pacientes mayores de 65 años no vacunados, pero con al menos un factor de riesgo. Y el grupo 4, que es lo que apareció en la última actualización de mayo de 2022, son pacientes más de 80 años que están vacunados, que tienen un factor de riesgo y que hacen más de 6 meses desde la última dosis de vacuna. El hecho de que el Ministerio se haya posicionado a utilizar estos fármacos en esta población es que son medicamentos caros y que se va a priorizar en estas poblaciones vulnerables. Un poco comentar el ciclo del SARS-CoV-2. El virus penetra en la célula uniéndose al receptor AC2. Una vez penetra dentro de la célula, se rodea de la membrana celular formando un endosoma. Utiliza la maquinaria de la célula, se une a los ribosomas para producir una serie de proteínas. Estas proteínas, por una enzima que se llama proteasa, se extienden en 16 unidades efectoras no funcionales y a partir de estas proteínas, junto a la RNA polimerasa RNA dependiente, se constituye un complejo de transcripción y replicación a través del cual se produce un RNA mensajero negativo y a través de este RNA se producen nuevas copias de genoma viral y a través de un proceso de transcripción nuevas proteínas que son estructurales que constituirán, ensamblándose estas proteínas junto al genoma viral, nuevos viriones que serán liberados por exocitosis fuera de la célula huésped. El primer fármaco del que quería hablar es el molnupiravir. Es un inhibidor de la transcriptasa reversa del SARS-CoV-2. Sufre una serie de pasos hasta que se convierte en una molécula que se llama NH-trifosfato y lo que hace es que se une al RNA viral a través de esta enzima RNA polimerasa RNA dependiente y hace que esta tenga una serie de errores que no permite que el virus pueda replicarse. El estudio MOVe-OUT es un estudio que existe en 1.433 pacientes ambulatorios. Eran pacientes que tenían menos de 5 días de síntomas, que tenían al menos un factor de riesgo y eran pacientes no vacunados. Se hizo un primer análisis interno cuando se habían randomizado el 50% de los pacientes y se habían seguido hasta el día 29 a molnupiravir, 800 miligramos cada 12 horas 5 días versus placebo. En este primer análisis interno se vio que hubo una reducción de la incidencia de la hospitalización y muerte, que fue el objetivo primario, de un 7,3% a un 14%. Se vio que el molnupiravir producía una reducción en las tasas de hospitalización y muerte de hasta un 50%. Cuando se hizo el análisis de todos los participantes, también se vio como objetivo primario la tasa de reducción de hospitalización y muerte que
que era de un 6,8% en los pacientes molnupiravir respecto a 9,7% en el grupo placebo, y por lo tanto había una superioridad respecto al placebo del molnupiravir. Se vio que tenía la misma tasa de efectos adversos, solo un paciente falleció en el grupo de molnupiravir y 9 en el grupo placebo, y se produjo una reducción del riesgo de hospitalización y muerte en un 30%. En este mismo estudio se vio que los pacientes que tenían infección previa por SARS-CoV-2, pacientes con cargas virales bajas al inicio del estudio o diabéticos, no tenían un beneficio con molnupiravir. Respecto a los efectos secundarios, produce diarrea, náuseas y mareo, puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas y puede afectar también al crecimiento del hueso y la formación de cartílagos en pacientes menores de 18 años. Y tiene una alta barrera para desarrollar resistencias. La dosis es de 800 miligramos, que son 4 comprimidos de 200 cada 12 durante 5 días, un total de 40 comprimidos. Está indicado en pacientes con COVID-19 leve moderado, que tienen menos días de síntomas, no vacunados, y no se ha autorizado en pacientes hospitalizados ni tampoco en profilaxis pre ni posexposición. Respecto al Paxlovid, el nirmatrelvir ritonavir, el mecanismo de acción es que es un inhibidor de la proteasa M-Pro del SARS-CoV-2, que es potenciado con el ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa del VIH, que actúa a nivel del citocromo CYP3A4. La ventaja que tiene este fármaco es que esta proteína sobre la que actúa se conserva en otros coronavirus y es más probable que mantenga su actividad frente a futuras variantes. Se hizo el estudio EPIC, realizó un ensayo randomizado, fase 2-3 doble ciego, controlado con placebo en pacientes adultos con COVID-19 sintomático no hospitalizados, y se randomizaron a nirmatrelvir ritonavir 1.120 pacientes y a placebo 1.126. Se administraron 2 comprimidos de nirmatrelvir más 1 de ritonavir cada 12 horas 5 días. Estos pacientes que se incluyeron en el estudio eran pacientes que también tenían menos de 5 días de síntomas, eran pacientes de alto riesgo, no vacunados y con enfermedad leve moderada. Respecto a las tasas de incidencia de hospitalización, también se vio una reducción de la hospitalización y muerte a día 28, con 0,8% en los pacientes que se trataron con el Paxlovid versus 6,3% en los pacientes que se trataron con placebo. Y no hubo muertes en ningún paciente del grupo de Paxlovid y 13 muertes en el grupo de Paxlovid. Y no hubo diferencias respecto a la discontinuación debido a efectos adversos. El Paxlovid disminuyó la hospitalización y muerte en un 88%. Como efectos secundarios más importantes, sobre todo se vio en el estudio que los pacientes tratados con Paxlovid tenían más riesgo de disgeusia y de diarrea respecto al grupo placebo. La dosis en pacientes con filtrados de más de 60 es de 2 comprimidos de nirmatrelvir más 1 comprimido de ritonavir. Se toman juntos 2 veces al día, 5 días. Y en pacientes que tienen un filtrado entre 30 y 60 hay que reducir la dosis a 1 comprimido de nirmatrelvir, manteniendo la dosis de ritonavir. Y este fármaco está contraindicado en pacientes con filtrados menos de 30 y alteración hepática severa con un CHILD. La indicación de este fármaco también es en pacientes con COVID leve moderado, adultos o pediátricos más de 12 años con factores de riesgo de progresión a COVID grave con menos de 5 días de síntomas. Tampoco se ha autorizado en pacientes hospitalizados y tampoco en profilaxis pre ni posexposición. Ese es el fármaco que tiene los 2 comprimidos en rosa, es el nirmatrelvir, y el blanco es el ritonavir, que se administran juntamente cada 12 horas. El problema principal que tiene este fármaco son las interacciones farmacológicas. Es por esta razón por la que es necesario hacer una validación farmacéutica previa a su dispensación. Bueno, tenemos la página de Liverpool para ver las interacciones de estos fármacos, de los fármacos en general con el Paxlovid. Importante, sobre todo, que hace interacciones graves con fármacos anticoagulantes como apixaban y rivaroxaban, con antiarrítmicos como amiodarona y flecainida, con anticonvulsionantes como fenitoína, carbamazepina, con fármacos antineoplásicos, inmunosupresores como ciclosporina, sirolimus, tacrolimus, medicaciones neuropsiquiátricas también muy utilizadas como la quetiapina, como el diazepam, como el midazolam, y también con los azoles. Entonces, en primer lugar, lo que hay cuando se quiere administrar este fármaco es ver que no hay interacciones farmacológicas potencialmente graves. Si no las presenta, hay que valorar cuál es la función renal del paciente y ajustar la dosis en función del filtrado. Hay algunos fármacos los cuales se puede ajustar, se puede
retirar o cambiar por otro fármaco. Por ejemplo, no se puede administrar con simvastatina, pero se puede suspender unos días o cambiarlo, por ejemplo, por pravastatina. O sea que con algunos fármacos sí que se puede mantener retirándolos o adaptándolos con otro fármaco que sí que sea compatible. Y en principio. Respecto al Remdesivir, es un prefármaco nucleótido de acción directa que tiene como target también la RNA polimerasa RNA dependiente, actúa al mismo nivel que el molnupiravir y tiene una actividad potente en las células epiteliales del tracto respiratorio humano. Hizo un estudio también ambulatorio con 562 pacientes, tenían síntomas de menos de 7 días, eran pacientes de alto riesgo, de más de 60 años y pacientes no vacunados con enfermedad leve y moderada. Se comparó la eficacia y seguridad de 3 días de Remdesivir versus estándar of care en pacientes no hospitalizados, no vacunados y de alto riesgo. La edad media de los pacientes era 50 años, la mitad eran varones, el 30% eran mayores de 60 años y las comorbilidades más frecuentes fueron la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Como objetivo primario se vio que el Remdesivir reducía la incidencia de hospitalización de un 0,7% a un 5,3% respecto al placebo y también la incidencia de visitas médicas de un 1,6% a un 8,3%. No hubo muertes en ninguno de los dos grupos y los efectos graves fueron similares en ambos grupos. Y se vio que producía una disminución de la hospitalización y muerte en un 87%. Está también indicado en pacientes con COVID leve moderado, adultos y pediátricos de más de 12 años o más de 40 kilos que tienen menos de 7 días de inicio de síntomas. Tampoco se autoriza en pacientes hospitalizados por COVID. No profilaxis pre-exposición. Vale. Aquí tenemos el diagrama que tenemos en el hospital para el uso de estos fármacos. En primer lugar, se recomienda el tratamiento de Paxlovid, en el cual lo que hay que ver en principio si es un paciente que tenga requisitos de alto riesgo, después ver que no hay interacciones farmacológicas y ver la función renal y hepática. Si se puede administrar, sería de indicación. En el caso de que haya alguna contraindicación, pasaríamos al Remdesivir 3 días, que se administra vía un circuito de hospitalización domiciliaria o se podría hacer también en hospital de día. Se han publicado ahora en mayo de 2022 los nuevos criterios para la administración de estas terapias antivirales. Ha habido un pequeño cambio respecto al diagrama que había hace unos meses, en el cual en el momento actual se recomienda en pacientes con COVID leve o moderado tratamiento de elección Paxlovid. En el caso de que haya contraindicación, valoraremos qué grupo de riesgo tiene el paciente. Si es un paciente con grupo 2, 3, 4, de los que hemos hablado, se podría administrar el Remdesivir intravenoso y, en tercer lugar, el molnupiravir. Y en el caso de que pacientes sean de alto riesgo de grupo 1 y no podamos administrar el Paxlovid, se recomienda, si es posible, hacer una serología para ver si tienen anticuerpos a una dosis adecuada. En el caso de que sean negativos o a una dosis baja, se podría plantear, si se conoce la variante, el tratamiento con anticuerpos monoclonales, y en el caso de que sea positiva o no disponible, como opción tendríamos el Remdesivir intravenoso y el molnupiravir. Así queda el algoritmo de tratamiento en prioridad. En primer lugar, Nismatrelvir, Ritonavir, si se puede dar y no hay interacciones farmacológicas y tenemos pacientes que no tengan filtrados por debajo de 30. El Remdesivir intravenoso, también que hay que dar a nivel hospitalario o en hospitalización a domicilio. Y en pacientes que no se puede dar en pacientes con filtrados menor de 30, el molnupiravir, que estaría indicado en pacientes que no se puede administrar ninguno de los dos anteriores, ¿vale? Y que no se puede dar en embarazadas y pacientes con filtrados por debajo de 30 se puede dar. Y en último lugar, el Sotrovimab como anticuerpo monoclonal. Respecto a las terapias antivirales en pacientes hospitalizados, ya se vio en el estudio 1 que había una mejoría en el tiempo de recuperación, que no había una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad, pero sí que había mayor beneficio cuando se administraba a menos de 10 días de enfermedad, había un menor riesgo de progresión a enfermedad grave y una duración más corta del uso de oxígeno y ventilación mecánica, con un mayor beneficio en pacientes con oxígeno a bajo flujo y más cuestionable en pacientes con ventilación mecánica o ECMO. En otros estudios se vio que no había un beneficio en la mortalidad. En el estudio SIMPLE se vio que el Remdesivir administrado durante 5 días mejoraba los outcomes a día 11 del estudio respecto a 10 días de tratamiento. Y lo que se ha visto en los ensayos A1 y SIMPLE es que hay un perfil de seguridad del Remdesivir que es bueno y que fue similar a placebo.
Decir que los datos de los ensayos AP1 y simple junto a los resultados del ensayo Pinetri, que es el de Remdesivir ambulatorio, respaldan el beneficio clínico de Remdesivir en todo el espectro de COVID-19. Entonces, el esquema quedaría un poco así. En pacientes con COVID leve moderado tenemos las opciones de los antivirales orales, el Remdesivir intravenoso y también los anticuerpos monoclonales. Y en pacientes hospitalizados, el Remdesivir asociado a corticoides, ¿vale? En casos más graves, baricitinib o tocilizumab. Y luego simplemente comentar un poquito la plitidepsina. La plitidepsina es un compuesto químico que se obtiene de la ascidia, que es una especie de coral animal marino invertebrado. Se están haciendo estudios en IRSI-CAISA respecto a... Se han testado 72 antivirales con el objetivo de evaluar la capacidad que tiene para inhibir la replicación del SARS-CoV-2 y se ha visto que la plitidepsina, que está comercializada con el nombre de Aplidin, es la que ha mostrado más eficacia. La plitidepsina, decir que es un inhibidor de una proteína celular humana que es fundamental para la replicación viral. Los estudios se hicieron in vitro en células Vero y se vio que era 9 veces más eficaz para evitar la replicación que el Remdesivir. Se hizo también estudios en células in vitro en células humanas donde se vio que era 25 veces más potente que el Remdesivir. También se ha probado in vivo en ratones donde disminuye los títulos del virus y se ha visto que también induciendo altas cargas tiene títulos pulmonares menores. Y también en las biopsias que se realizaron se vio que había una disminución de la inflamación. Se han publicado recientemente estudios fase 1 y fase 2 donde se observa la seguridad, la dosis y los primeros resultados de eficacia. Y lo bueno que tiene este fármaco es que su diana es una proteína que está en el huésped. Por lo tanto, va a ser menos vulnerable a las mutaciones que presente el virus para disminuir la eficacia del fármaco. Y el estudio preclínico que se ha publicado ahora en abril del 2022 es un estudio que se hizo en 46 pacientes con infección por SARS-CoV-2. Se administraron 1,5 miligramos, 2 miligramos, 2,5 miligramos de plitidepsina una vez al día durante 3 días y se cumplió el objetivo primario de seguridad. Tenía un favorable perfil en pacientes con COVID. En este artículo se habla de la revisión de los datos del ensayo APLICO, que demostró la seguridad de plitidepsina en pacientes con COVID-19 que requieren ingreso hospitalario. En este estudio se reclutaron 45 pacientes, de los cuales 86% tenían enfermedad moderada o severa, el 90% tenían neumonía y el 70% una neumonía bilateral, y 23 pacientes que presentaban enfermedad moderada, el 74% recibieron la alta hospitalaria en la primera semana de tratamiento. Estos resultados han fundamentado el ensayo clínico en fase 3, que es un estudio de eficacia y para valorar efectos adversos que actualmente está en fase de reclutamiento, que está participando en el hospital, en 17 hospitales de España y otros hospitales de Europa y de América. Quería comentar un caso clínico. Es una mujer de 72 años con un trasplante cardíaco, diabética y obesa. Se presenta en urgencias con clínica de 6 días de evolución de artromialgia, tos y cefalea. Está vacunada con 3 dosis de vacuna mRNA. Refiere levedismia, saturación de 95, sin oxígeno y placas sin infiltrados. Está en tratamiento con micofenolato, tacrolimus, metformina, losartán y aspirina. Tiene leucopenia con una creatina 1,4 con una función hepática normal. Y la pregunta es, ¿qué tratamiento recomendaríais? El Matrelvil Ritonavir proporcionaría receta. El Paxlovid se hace la receta a nivel de silicon, hay que comentarlo con farmacia y a las 24 horas se autoriza la compra ambulatoria. El Cetrovimab en infusión en hospital de día. El ingreso con Remdesivir por 3 días intravenoso o Molnupiravir y proporcionaría receta. ¿Ingreso seguro? Vuelve a mirar la anterior. De ingreso me refiero a domiciliaria. Hospital de día. El tacrolimus y el Paxlovid. El Paxlovid seguro que no, porque con tacrolimus no se puede. Tacrolimus no Y el puede. Rende, que te filtra los dientes y te trae Creatinina 1,4 filtrado. Mayor de el Renda, ¿no? Rende o Mol- O Rende o Molnupiravir. Vale. Sí, bueno, simplemente eso, recordar esta página que me parece muy interesante para ver los fármacos. Recordad que el tacrolimus, sobre todo los fármacos inmunosupresores, ciclosporina y sirolimus, hacen interacción, además de otros muchos fármacos. Unos tienen, bueno, son rojos y otros un potencial débil de interacción, ¿vale? Entonces, en este caso, yo elegiría el ingreso con tratamiento con Remdesivir por 3 días.
El Paxlovid no, por lo que hemos dicho de las interacciones. El molnupiravir es el que tiene menos grado de evidencia y el sotrovimab en principio no conocemos cuál es la variante y ahora mismo pues, ha pasado a un último puesto de administración. Y simplemente como conclusiones, decir que a nivel ambulatorio se recomienda en pacientes de alto riesgo el Paxlovid, pacientes que tienen menos de 5 días de síntomas, que no hay interacciones farmacológicas y que tienen un filtrado más de 30. El remdesivir intravenoso si tienen menos de 7 días de síntomas y posibilidad de infusión 3 días intravenoso. Considerar el molnupiravir cuando no podemos poner estos fármacos anteriores, tenemos menos 5 días de síntomas y no hay una posibilidad de embarazo. Y en pacientes hospitalizados, pacientes que no llevan oxígeno, se puede recomendar el remdesivir si son pacientes de alto riesgo, como hacemos en los pacientes con infección nosocomial diagnosticados en el hospital, con menos de 7 días de síntomas. Con oxígeno bajo flujo, el remdesivir asociado ¿no? con oxígeno bajo flujo con dexametasona, y en oxígeno alto flujo, el remdesivir con dexametasona asociado a otros inmunomoduladores. Y ya para terminar, decir que los antivirales disponibles en el momento actual son activos frente a todas las variantes, hasta el momento actual. Los antivirales orales evitan ingreso hospitalario, enfermedad grave, y que son útiles en pacientes, sobre todo, que no están vacunados o que no hay una respuesta a la vacuna. Se han autorizado vacunas que son altamente eficaces en disminuir la hospitalización, sin embargo, la cobertura vacunal es insuficiente y el tratamiento precoz antiviral ha mostrado ser efectivo. Y por último, que hay que seguir analizando nuevas terapias antivirales para las nuevas variantes que están apareciendo y para las que puedan llegar a venir. Y ya está. Te felicito, ¿eh? Lo has hecho. Me ha gustado mucho. Gracias. Estaba muy claro. ¿Alguna pregunta? Dos comentarios. Una es el que me felicidades porque está muy bien la presentación. Sacaron recientemente los datos finales del Solidarity, que al final sí que ven una reducción de mortalidad. Que no es de un tamaño muy grande, pero que al final sí que hasta el Solidarity ve esto. Luego ayer salieron los resultados del EPIC Standard Risk, que era otro estudio, donde se ve un efecto muy pequeño de Paxlovid en personas que o bien están vacunadas o gente que tiene pocos factores de riesgo. Con lo cual, aunque la tendencia es la misma, y esto cuando leéis los estudios, se mira, todo el mundo habla de porcentajes de reducción, mira en absoluto, en números absolutos creo que la reducción, no sé si era de 5 a 2 casos de hospitalización, o sea, son números absolutos que son muy, muy, muy pequeños. Para que estos pacientes, lo que importa realmente, como mínimo en el contexto ahora, con Omicron y tal, es dárselo a gente realmente de riesgo y que los de riesgo no se pasen, pero la gente con riesgo bajo es muy incierto que estos tratamientos realmente tengan un efecto. Y como mínimo el Paxlovid. Ya está. Sí. La moderadora. Cristina, de Calasa, yo que no he estado en un hospital de día y me fui que el tema ambulatorio aún no lo conocíamos, ¿no? El sotro realmente a la práctica clínica, ¿qué papel tiene a nivel ambulatorio? A nivel ambulatorio no se está, o sea, no, la verdad que yo creo que no se está utilizando. Porque, Ya no. O sea, no se, ¿Lo habéis llegado a utilizar Yo- durante el periodo? Sí, ¿eh? Pacientes ingresados. en ingresados graves sí. No, ingresados sí, aparte Ambulatorios no. ambulatoriamente, ¿eh? Ambulatorio, Ambulatorio. Porque yo lo desconocía, ahora que lo has comentado, que ambulatoriamente también se plantea. En pacientes hospitalizados graves sí que lo hemos utilizado, ¿no? En los pacientes ambulatorios quizá antes, o sea, hace unos meses cuando el diagrama exterior era diferente porque todavía no predominaba el sublinaje BA2, sí que tenía como más sentido en pacientes de alto riesgo que tenían serologías negativas haber podido poner el sotrovimab, pero yo no tengo constancia de que se haya puesto en ese momento. Ahora que ya ha cambiado el sublinaje, que es la BA2 y que se ha visto que es no es que no sea eficaz, pero hay una disminución respecto a la eficacia del sotrovimab en la BA2. Entonces, realmente, a ver, no es que digan no se puede poner, pero realmente la evidencia que hay ahora, sabiendo que este sublinaje es predominante y sabiendo que es mucho menos eficaz, pues no tiene una indicación como de primer nivel. O sea, se ha relegado a otros fármacos prioritariamente a este. Yo en el hospital de día, no estoy en el hospital de día, pero a nivel ambulatorio, hasta donde yo sé, o sea, se pone el REMDE, se ha puesto algún molnupiravir
y el Paxlovid. Y los monoclonaloides en no vacunados. Y todos estos estudios están hechos en población no vacunada. Sí, todos estos estudios. Sí. Y con variante que no era Omicron. ¿Vale? O sea, estos estudios están hechos con variante que no era Omicron y en pacientes no vacunados. Me pregunté un poco por ahí. Todos los estudios que está presentado están hechos en gente no vacunada. Sí. Tanto del Remdesivir como del Paxlovid, que ahora mismo son las dos bases que tenemos y que damos, de hecho, para los pacientes de alto riesgo. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. Ahora que tenemos casi toda la población vacunada, claro, ¿cómo traducimos esto a la población que tenemos ahora? Si hay estudios en marcha, ¿cómo sabemos si los pacientes son respondedores o no? ¿Merece la pena valorar antes de dar tratamiento con Paxlovid o Remdesivir, saber si son respondedores a la vacuna o no? Mediante serología o no, porque sabemos que la serología no es lo único que hace que el paciente haya respondido o no a la vacuna. No sé si hay algo en marcha, no sé si ahora que ya está aprobado para este tipo de pacientes ya no se pueden hacer estos estudios con placebo porque ya no se puede, ya no se piensan hacer, porque al final estamos haciendo una estrategia que se ha hecho en base a pacientes no vacunados en una población que es diferente ahora. Lo que pasa es que, o sea, todos estos fármacos, si lo ves, es en población mayor y población inmunodeprimida. Es decir, o sea, la población joven, bueno, un 85-86% de la población está vacunada, ¿vale? Pero y es verdad que ahora mismo no hay gente mayor que no esté vacunada, es muy raro. Pero, por ejemplo, ahora se ha aparecido esta nueva indicación que mayores vacunados que tienen factor de riesgo y se ha pasado un cierto tiempo que han perdido inmunidad, está indicado. Yo creo que para mí lo que tiene más sentido ahora mismo es en los pacientes inmunodeprimidos, que son pacientes que no hacen una adecuada respuesta a la vacuna o que tienen un título de anticuerpos bajos. Yo pienso fundamentalmente que hasta donde tenemos ahora es en estos pacientes donde vamos a encontrar el beneficio. Pero en estos pacientes, porque por ejemplo la recomendación sobre los mayores no está basada en ningún estudio, por ejemplo. Es una recomendación que... Bueno, el este del Remdesivir ambulatorio, una tercera parte de los pacientes eran mayores de 60 años. Sí, pero no, eran no vacunados. Eran no vacunados, Claro, no hay un estudio en mayores vacunados que lo apoye. Y la respuesta vacunal... ¿Por qué tendría que ser distinto? Pues porque los pacientes vacunados que respondan tendrán menos riesgo de progresión de la enfermedad ya y solo por la vacuna. Es lo que acabando el grupo 7, bueno, grupo 7 de sanidad. Este grupo. Sí, sí. El grupo 1. Sí. El grupo 1 tuyo. El grupo 1 es el que pone de... El grupo 1. No es mío, no me he inventado. Ya, bueno, perdón. Es el grupo 1 del ministerio. ¿Qué hipótesis tiene? ¿Por qué? Ya sé que son vacunados, pero ¿por qué debería de funcionar peor o por haber estado vacunado? No digo que funcione peor, sino que no tenga los mismos resultados Claro. porque realmente no lo necesite. De hecho, Pero es que Mariana placebo. Claro. Pero es que la gente del grupo 1... claro, yo pienso que ahora mismo... Yo creo que sería ahora una praxis y no hables nada. No. Yo estoy pensando antes que pase todo que vaya a entrar. No, pero ahora has para Igual no me he explicado bien, ¿no? una No he entendido. O sea, lo que quiere decir es que la gran parte de la población está vacunada y incluso la gente mayor en donde se están aprobando estos fármacos. Entonces està fent una E praxis incluso- basada en uns assajos clínics en una Que es població que una és población diferent a la completamente diferente a la que tenemos Claro. ahora, sin haberlo autorizado. Y de hecho tenemos muchos pacientes inmunodeprimidos con inmunodeficiencia primaria o hematológicos, etcétera, que tienen serologías positivas y que por lo tanto nosotros estamos entendiendo que responden a la vacuna. Y aún así la indicación en ellos sigue siendo la misma, sin Por eso realmente quería estar basado preguntar en nada. si es un tema también de precio, que es de los 3 fármacos que hay, si decide el SOTRO solo ponerlo mañana porque hay el estudio de la B2, pero el SOTRO solo se decidió ponerlo en pacientes que tenían IgGs negativas, pero también los demás no. Me imagino que es un tema económico. Pero el tema No, de- yo creo que había un punto de la mortalidad, cuando tenía la infección lo del positiva. SOTRO. Ara hi haurà un estudi amb pacients immunodeprimits vacunats. No, a ver, El que avaluarem cuando sacaron el caso, és la durada del tractament amb el Paxlovid, no? Són 5-10 dies. Hi ha diverses coses que són alhora. És a dir, el tema de la serologia per donar sotroimab o no, era por el caso. Era porque había más mortalidad en este Vale, país. són les dos serologies són per dos motius. Són, una, perquè hi havia una senyal amb alguns monoclonals de que si ho donaves en gent que tenia serologia positiva, sobretot hi havia un risc de fer dany,
Vale? Vale. Aleshores, això aplicava als primers monoclonals, a Regeneron i a Bamlanivimab, però no aplica a Sotrovimab ni a Evusheld. Un segon motiu per fer la serologia, per tant, aquesta indicació de fer una serologia abans de donar un monoclonal, tot això segurament es revisarà i ja no caldrà des d'un punt de vista del que és terapèutic. L'altre motiu per fer una serologia és quan donar Evusheld en PrEP. Precisament perquè tu amb aquests pacients tu el que fas és intentar vacunar-los al màxim. La realitat és que tercera dosi a Catalunya només la porta un 50% de les persones. Tercera dosi. Ara la població de més risc sí que està entre un 70 i un 90. Llavors, amb un pacient trasplantat renal que tu saps que segurament no desenvoluparà una bona resposta, però alguns sí i alguns no, el que fan és fer aquest surroguet i dir si té serologia positiva, doncs no cal donar-li l'Evusheld. Això ho fas precisament per intentar fer el que diu el Dani, que és intentar veure primer si tens una bona resposta. Sí. El que passa és que aquestes respostes serològiques, en realitat no hi ha un detall que et serveixi pel Com maneig. a PrEP ho entenc. Com a Però com a PrEP, no? Però Quan ja a PrEP, hacen la Y infecció. además no tiene por qué correlacionarse con la respuesta vacunal. Llavors, a les dades que s'estan fent en vida real o dels assajos més petits que es fan en persones vacunades, sí que comença a haver-hi dades en persones vacunades. El que es veu és que el benefici relatiu és més o menys el mateix. O sigui, relatiu. També veus una disminució d'un 50, d'un 60 o d'un 70%. Però el que t'has de fixar aleshores és en els números absoluts. És aquest 50 a vegades és passar de 4 a 2, de 400. Vale? Si tu tens 400 pacients en risc, 4 placebos t'ingressen i 2 t'ingressen dels que has posat en tractament, això és una reducció del 50%. Però quants pacients has de tractar per evitar un ingrés? Aleshores, el que està passant amb l'EPIC, l'HR, pel que es va indicar Paxlovid, tenies uns números de nitritrit que estaven al voltant d'un 15 o d'un 20. Amb l'estàndard de risc, el que va sortir ahir, ja estem parlant de gairebé 100. Hauries de tractar gairebé 100 pacients per evitar un ingrés. Això a qui li importa? És a dir, llavors, si és allò que es diu, si és ta mare o és la sogra, no? És a dir, si a tu o t'ho fas tu o li fem el vento, ¿vale? Aleshores, si ho fem sempre en un context americà o context de tal, aquesta reducció de risc té un sentit. La pregunta no és aquesta, la pregunta és quan pagues per aquesta reducció de risc. I què val un Paxlovid que tingui un nitritrit de 20, doncs pot valer 600 euros. Però si al final tu has de tractar 150 persones per evitar un ingrés, doncs aleshores el fàrmac ja no val tant. I és una mica per on va. Llavors, assajos que s'estan fent, en monoclonals s'estan fent versions noves i que tindrem aquí versions noves de l'Evusheld, que serà l'Evusheld Plus, el Sotrovimab també en faran, aquest no el tenim aquí. L'altre, el Rende oral, és a dir, vindrà cap a, després de l'estiu, formulació de Remdesivir oral, que si això els hi funcionés estaria bé perquè no té interaccions, però hi ha tota una discussió de quina mena d'assaig s'ha de fer, si s'ha de fer comparat amb placebo o no comparat amb placebo i quin grup de risc. I després, a l'altre extrem, el que tens és el pacient severament immunodeprimit, on sembla que en alguns casos 5 dies de Paxlovid no n'hi ha prou, perquè tornen a rebrotar la càrrega viral, però no se sap si aquesta càrrega viral és infecciosa, sembla que sí, i no se sap què has de fer, si l'has de retractar o no l'has de retractar. Llavors, un assaig que ens han acceptat són 5 dies de Paxlovid contra 10 contra 15. Llavors, la cosa va més o menys per aquí. Ara, tu què acabaràs? És molta més evidència que amb els fàrmacs contra la grip a dia d'avui. I la qüestió és quan pagues pels fàrmacs. Si al final això val 20 euros, bueno, doncs li pots donar molts pacients. Yo quería preguntar, a raíz de esto que comentabas, ¿qué porcentaje de rebote hay en población general? Porque me parece que es una cosa que se ve en las redes o que se ve... El Paxlovid, Sí, aunque si hay estudios de esto, porque también se dan también en personas no severamente inmunodeprimidas, ¿no? Al menos en otros países que no es el nuestro, donde se puede financiar la... No se sabe bien. no se sabe. Yo he leído como, no se sabe el porcentaje de riesgo de que vuelva a reaparecer. Están mirando estudios, eso es lo que han comentado.
de si aumentando el número de días disminuiría este porcentaje de reactivación o de la replicación. Yo estaba leyendo un caso que había de un hombre de 71 años que se trató y luego volvió a repuntar la carga viral y dicen que se analizó la cepa y que no parecía había habido una mutación respecto a que no hubiera funcionado, digamos, el Paxlovid. Dicen si puede ocurrir que haya alguna célula donde el virus esté replicando y sobre todo en pacientes que no tienen un buen sistema inmune, cortemos el medicamento antes de que haya actuado el sistema inmune y por lo tanto se vuelva a reactivar esa replicación. No tanto porque el fármaco no funcione y haya una mutación, sino porque siga habiendo una replicación que no está del todo controlada y entonces él pueda volver, digamos, a reactivarse. Un poco como pasa con los inmunodeprimidos, cuando a veces los tratamos, pero no se sabe, o sea, esto lo acabo de decir yo hipotético. Dicen eso, que se va a hacer un estudio en el cual se valore qué porcentaje de pacientes hacen como esta reactivación, qué características tienen los pacientes en los cuales esto ocurre y un poco cómo se puede evitar. Bien aumentando el tiempo de tratamiento con el Paxlovid, bien combinando dos antivirales. Pero esto no hasta donde yo sé, que igual Roger no se sabe y se quiere investigar. Aquí s'han fet seguiment dels Paxlovids que heu fet? Un ha recaigut. Però hi ha un malalt, no?, que ha recaigut. Sí, Que sí. sí, però sí, a més, bueno, De quants? D'uns, més o menys? no sé, ara, perquè té la Patri tota la llista i ara no sé. I a quants dies rebut? Sí. El que ens va rebotar és una esclerosi múltiple que porta tractament amb fàrmac. Va fer clínica amb un antigen positiu, se li va posar Paxlovid, a les 48 hores estava sense febre i negatiu a l'antigen i al cap d'una setmana, 10 dies, va tornar a fer tos i amb un antigen novament positiu. I van fer un altre tant de Paxlovid i està bé. Yo el otro que he leído es parecido, es un señor que se trató durante 5 días, disminuyó la clínica y al cabo de los 10 días de inicio de síntomas volvió con los mismos síntomas. Entonces lo que dicen es que si esto ocurre, lo primero a pensar es que el virus, o sea, que es de nuevo el COVID, vamos, que no que vuelve a aparecer los síntomas después de haberlo tratado con el Paxlovid. Ya ha pasado más de 10 días ahora, de la segunda. Yo lo que quería comentar era que muchos pacientes que nos ingresan ahora en las guardias tienen patologías descompensadas por el COVID, pero sin neumonía. Entonces, eso nos pone en una situación difícil a la hora de ponerle tratamiento, porque no podemos el Paxlovid, porque está definido para pacientes ambulatorios y es como si le cruzaran los cables a farmacias, ¿vale? Por el circuito que hay. Entonces, y el Remdesivir, entonces, si lo pones 5 días, tienes que justificarlo para que sea 5 días, pero si lo pones por 3 días, pero no es ambulatorio, también entra en el mismo bucle de por qué. Se puede. Ya está hablado con Marlene. Vale, entonces, ¿eso ya está arreglado? Se puede. Si el paciente tiene criterios de prevención de enfermedad grave, pero ingresa por otro motivo, por una fractura de piel, una fractura o un EPOC exacerbado. Se le puede poner con la indicación de prevención de enfermedad. Se le ¿Sí? puede poner, sí. Bueno. Es el único malo que si es Paxlovid, la familia lo tiene que ir a buscar a la farmacia en la calle, cosa que parece bastante ridícula. Pero sí, vale. Ok. Pero al final estos son más valoración por la guardia que... Porque Sí, no son pero la guardia es un pacientes que problema, claro. Entonces, ¿qué le pones? Hemos tenido ya varios casos así, ¿eh? Yo en una Cada vez guardia, más me esto. lo pidieron por un paciente oncológico y yo, mira, pone 5 días y cuando tenga 3 se lo quitamos. Porque, claro, es que no tenía. No puede. No, es que ya para buscarle la vuelta a la cosa. Hay que ser más listo, ¿eh? Claro, es que no había. Claro, Pues sí, eso lo que ha dicho Lourdes sí que lo hizo hace tiempo con un paciente que mandó a la familia a la farmacia. Porque ingresó por otro tema y igual, llegó a la farmacia y le manda la mierda. Sí. el rollo y mandé a la No va a comprar. Pero Marlene los afecta a estos. Vale, si ya está arreglado. Pero es que los ingresos están vacunados. Vale. Bien. Molt bé.
Gràcies. Ara a les 4:30 el servei d'infeccions es presenta i el presenta en concret el cas del Dani Molina. A la catalana d'infeccioses ens tocava presentar el cas i discuteix el taulí. I després hi ha una sessió, això és de 4:35, no? I de 5 a 6, no? Hi ha una sessió a seguit d'ell o de la discussió del cas meningitis i meningoencefalitis. Vaig parlar amb l'Àlex Soriano i em va dir que estan detectant moltes encefalitis. A mi no em sona que aquí anem trobant. Demà a l'organitzativa us explicarem molt breument el tema del monkeypox, de com crearem un registre de monkeypox i com ens hem organitzat, perquè hi ha diverses bandes, us ho explicarem, serà molt curt. Bàsicament no s'ha de fer seguiment, però sí que hi ha una sèrie d'estudis que incorporaran un cert seguiment i ja us explicarem perquè ho faran sobretot. Será mañana. En la organizativa, es logística, sí. Molt bé. Es que tengo que ir. No pasa nada, no, que tienen toda la razón. Me parece súper bien. Oye, Cris, te felicito, me has hecho muy bonito. Es la doctora Mateo Bobani. Gracias. El que se está haciendo un vacunado es el IPCC. Yo apoyo el equidado. ¿Te lo quieres leer? Sí, por eso te preguntaba. Sí,